buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Voces Empresariales. Mi nombre es Beatriz Santiago, directora académica del Centro Evaluador Ataraxia, dedicado a certificar las competencias laborales de las personas. En este día tenemos a un gran amigo con el cual platicaremos de un tema súper importante para todos nosotros. El tema que vamos a hablar es la educación en México. Para hablar de este tema, tengo el gusto de presentar a mi amigo, colega, emprendedor, empresario y líder de proyectos educativos. Él es el licenciado Francisco Arana Fragoso, quien es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Cuenta con 39 años de experiencia en emprendimiento, 29 años de experiencia en impartición de capacitación en los sectores público y privado, coach en desarrollo personal y de negocios. También fue subdelegado del INE en el Estado de México, cargo directivo de alta responsabilidad por más de 17 años. Fundador y director general del Centro Nacional de Evaluación de Competencias, CENEC. También, él está certificado por la Secretaría de Educación Pública a través del Conocer en los diferentes estándares de competencias, como lo es el estándar S0217, S0301, S0204, S0234 y el S0076. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Un gusto tenerte hoy y charlar de este tema que a todos nos importa. Pues un gusto para mí también, Betty. Buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir lo que hacemos, lo que sabemos, lo que la vida nos va enseñando. Un gusto estar aquí contigo y con el auditorio. En primer lugar, me gustaría saber qué te impulsó a enfocarte a la educación. Fíjate que a mí me gusta mucho desde niño. Esto yo recuerdo que fue algo que descubrí desde muy joven. Me gusta mucho enseñar. Yo fui de ese tipo de personas a las que no le daba miedo pararse delante del grupo en la secundaria y hacer las exposiciones. Recuerdo que incluso me era fácil integrarme a los grupos porque pues yo era el que no tenía problemas, mientras algunos pues como que se cohibían y no les gustaba hacer la presentación. Pues al contrario, a mí me gustaba y también recuerdo que desde muy chavo, cuando yo tenía la oportunidad de enseñarle algo a alguien, lo hacía con mucho gusto y eso es algo que me ha acompañado durante toda la vida. Yo disfruto mucho enseñar. Entonces era inevitable terminar en una actividad concretamente y totalmente enfocada a la educación, porque es una de mis grandes pasiones. Yo tengo dos pasiones muy grandes, una es enseñar y la otra es ayudar. Entonces se conjuntan, porque cuando tú tienes la oportunidad de darle a las personas herramientas, darles conocimientos, darles los elementos para mejorar su desarrollo, pues estás ayudándole y al mismo tiempo te ayudas a ti mismo. Yo siempre he sostenido que las personas que más se benefician de la educación somos quienes tenemos la responsabilidad de impartir la educación, porque tienes la responsabilidad de prepararte y en esa preparación pues evidentemente te beneficias y tu crecimiento es mucho más grande. Entonces yo te diría, Betty, que lo que me llevó a la educación pues es el gusto y la pasión por hacerlo. Pues qué bien, ¿no? Qué bien, porque bueno, hay una gran necesidad hoy en día en este tema tan importante. Y considerando esto que tú mencionas, ¿cómo consideras tú la educación de México en la actualidad? Mira, la educación en general, no solo en México, sino a nivel mundial, yo me atrevería a decir, yo la dividiría en lo que es la educación tradicional y lo que es la educación pertinente o necesaria. Yo no juzgo, la verdad es que no soy partidario de juzgar como tal a la educación. Todos incluso hemos recibido los beneficios de la educación, todos hemos contratado abogados, doctores, ingenieros, arquitectos,
Y en general la formación que tenemos de nuestros profesionales, al menos en México, yo me atrevo a decir que es buena en términos generales. Tenemos buenos médicos, tenemos buenos arquitectos, buenos contadores, en general en todas las profesiones. Hay un detalle, sin embargo, con respecto a la educación tradicional y lo que yo llamo educación pertinente o necesaria. La educación tradicional se enfoca principalmente en la formación de saberes, de conocimientos, que esa es su naturaleza. Pero la educación pertinente, o lo que nos enseña, por ejemplo, el modelo por competencias, que es en el que yo estoy abocado, es que ya no son suficientes los conocimientos teóricos. El desempeño competitivo, y no lo digo yo, lo dicen estudios de organismos internacionales como la UNESCO, como la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo, ya en el desempeño profesional, es decir, ya en la vida real, en la vida diaria, nosotros requerimos ya no solo de conocimientos, la parte que le conocemos como teoría, la parte teórica, sino que también necesitamos esas habilidades, desempeños, destrezas para saber hacer cosas, es decir, ¿cómo llevo yo esta teoría a la práctica? Y más aún, una parte que creo que está haciendo mucha falta en la educación tradicional y que es necesario incorporar es el desarrollo de aprendizajes que atiendan al ser, a la parte interna, es decir, qué tipo de persona se ocupa que sea para desempeñar de manera adecuada una función en particular o una profesión. Entonces, en este caso, el modelo por competencias, que también es parte del sistema educativo formal a través de la Secretaría de Educación Pública, es un complemento excelente, sobre todo cuando hablamos de competitividad, porque adereza a esta educación tradicional que tiene, insisto, una sólida y buena estructura, le adereza esas habilidades, esas destrezas, actitudes, hábitos, valores que conjuntados con los conocimientos, pues lo que hacen es potenciar la capacidad de las personas, nos vuelven más competentes, entramos en entornos y generamos entornos más competitivos y bueno, pues ahí viene un beneficio para la persona, para la institución, organización en la que se desenvuelva y para el país en general. Entonces yo te diría que en términos generales la situación actual en México de la educación pues es una situación de retos y de oportunidades. El reto de revisar qué sí está funcionando bien, qué sí tenemos que mantener, pero al mismo tiempo la oportunidad de identificar que hay pues esta convicción de que le hace falta algunas cosas, como en este caso menciono, enfocarse más al desarrollo de aprendizajes en el área psicomotora y en el área afectiva, que es el saber hacer y el saber ser, y complementar el saber, que son los conocimientos. Eso es lo que yo opino. Así es, y es muy correcto tu opinión en cuanto a esta pregunta, porque es muy cierto, ¿no? Podemos tener muchos conocimientos, pero hoy en día pues sí hace falta tener esa visión de no solamente basarnos en los conocimientos, sino también, como bien lo mencionas, en el desempeño que tiene que ver con el área de dominio psicomotriz, ¿no? Y en la forma del ser, o sea, por eso tomamos en cuenta lo que mencionamos con las tres áreas de dominio, ¿no? El saber hacer, que tiene que ver con el área psicomotriz, y el saber ser, que es precisamente esta parte afectiva que tú mencionas, de pues ser empático, ¿no? De que seas un profesional bien preparado, pero también tengas esos valores, esa actitud de poder ayudar a otros, ser empáticos ante ciertas situaciones. Entonces, desde tu experiencia profesional, Paco, ¿cuál crees que es el mayor desafío que se enfrentan los estudiantes? Fíjate que en mi experiencia, incluso que yo viví, la experiencia personal, el mayor desafío, una vez que tú sales de la formación académica, una vez que tú sales de la universidad o de un nivel bachillerato, de cualquier formación que tengas, es responder a las exigencias que tiene el entorno productivo o el entorno empresarial. Si tú te vas a dedicar al emprendimiento, si tú vas a trabajar por tu cuenta, pues esto conlleva retos. Y el más importante que yo identifico es que lo que tú traigas como formación, todos los aprendizajes que tú hayas recolectado en este proceso académico del que están saliendo los estudiantes,
te inserte de forma exitosa en la exigencia que tiene el sector productivo al que tú te vas a desenvolver. E insisto, voy a poner un ejemplo. Si yo estudié tal vez contabilidad o estudié derecho, pues que mi formación corresponda a la realidad del campo laboral, del campo productivo, o en su caso, que tenga yo los elementos necesarios para crear soluciones a necesidades y a problemas específicos. Al final todo el aprendizaje se resume o se lleva, no se resume, más bien se traduce en aplicarlo. Y ese es en donde yo encuentro el mayor reto, que lo que yo aprenda en la academia, que lo que yo aprenda en la universidad tenga una aplicación, y si no la tengo de manera inmediata, entonces encontrarle aplicación, o en su caso, tener esa habilidad, esa competencia de crear nuevas soluciones a problemas existentes. Es cierto, ¿no? Es cierto, hoy en día tenemos muchas oportunidades de cómo fortalecer estas habilidades y poder generar un buen desempeño dentro de un puesto gerencial, dentro de un puesto de la empresa, ¿no? Adquirir pues esas ventajas competitivas ante este entorno que estamos hoy en día, ¿no? Y tú, bueno, a tu opinión, ¿de qué depende contar con una educación de calidad? Híjoles, ahí son varios factores, porque depende de varios elementos. En primer lugar, yo creo que la parte más importante, pues es la que tiene que ver con el propio alumno, con la propia persona. ¿De qué depende? Pues de que quieras aprender, porque tú puedes tener los mejores programas, puedes tener los mejores entornos, puedes tener todo lo necesario, pero si no quieres, pues obviamente no vas a conseguir nada. Yo diría que en primer lugar es eso, que aprendas. Otro elemento que es importante es el entorno, que el entorno en el que tú te estás desenvolviendo, el entorno educativo en el que te vas a formar, pues el entorno que genere condiciones de aprendizaje, y sobre todo que sea un aprendizaje significativo. Cuando nosotros nos metemos a la parte de entender los modelos educativos, pero al mismo tiempo también entender los estilos de aprendizaje que cada persona tiene, entonces ahí tenemos la forma de juntar dos elementos importantísimos. ¿Qué herramientas me ofrece a mí? ¿Qué herramientas me ofrece la parte de los modelos educativos, pero también al mismo tiempo cuáles son mis habilidades o mis propias oportunidades de aprendizaje? Porque no todos aprendemos igual. Hay personas que aprendemos de una manera diferente a otras. Entonces, aquí lo que tenemos es que buscar es conjugar estos dos elementos. Por un lado, tener modelos de aprendizaje, que además hay varios y hay muchos, y entender, de acuerdo al modelo que vamos a elegir, cómo adaptarlo a los diferentes tipos de aprendizaje que tiene cada persona. Entonces yo creo que eso es algo que definitivamente se debe de tomar en cuenta. Así es, Paco, y retomo este punto que comentaste en cuanto a que cada individuo, cada persona aprende a cierto ritmo, y es muy cierto, y nosotros lo manejamos en el enfoque de competencia cuando trabajamos el tema de la andragogía, ¿no? ¿Cómo le enseñamos a un niño cómo aprende un adulto? Porque es muy diferente. El niño por las circunstancias en las que se encuentra, absorbe la información como una esponjita, ¿no? ¿Qué pasa con el adulto? Tienes que buscar las estrategias adecuadas, porque el adulto ya se está desenvolviendo en un ámbito donde tiene pues ya muchas preocupaciones, tiene muchos asuntos, entonces va a ser diferente el aprendizaje. Y es aquí donde entran estas estrategias de cómo enseñarle, o cómo es lo que nosotros le llamamos para los niños la pedagogía y la andragogía para los adultos, ¿no? ¿Cómo aprende un adulto? Es importante esto que mencionas. Muy bien, Paco, pues continuamos. Para ti, ¿cuáles son las herramientas con las que debe contar los estudiantes para generar un cambio en el mercado laboral? Deben de contar con metodologías. Mira, de acuerdo a la misma OCDE, una de las cualidades más demandadas en la actualidad para tener un adecuado desempeño en el entorno productivo en el que tú te quieras desenvolver es el uso de metodologías, que tú tengas esa habilidad
de resolver necesidades y de resolver problemas desde una visión sistémica, desde un enfoque a través del cual tú no veas un solo elemento, sino que veas todo lo que conlleva. Es decir, voy a poner un ejemplo. Una función específica como lo es la de enseñar, para estar en este tema, el de capacitar a otra persona, tiene que desarrollarse siguiendo una estructura. Es decir, detecto una necesidad, a partir de esa necesidad establezco objetivos específicos de aprendizaje, tengo que definir qué debe saber la persona o las personas en términos cognitivos, qué deben saber en términos psicomotores, qué deben saber en términos afectivos, y a partir de ese objetivo de aprendizaje, entonces desarrollo toda la estrategia de enseñanza. ¿Qué tipo de materiales voy a ocupar? ¿Qué técnicas instruccionales son las más adecuadas? ¿Cuál va a ser el modelo educativo con el cual me voy a basar? ¿Cómo voy a tomar en cuenta los estilos de aprendizaje que tiene una persona? Y después, ¿cómo voy a evaluar que realmente se haya producido el aprendizaje? Entonces, si te das cuenta, es un sistema metodológico que voy a implementar para entonces tener resultados. Si yo traslado eso en cualquier actividad específica que tú me digas, en cualquier actividad productiva de la carrera que sea, entonces tengo más oportunidades a través de la utilización de metodologías, tengo más oportunidades de que mi desempeño sea competente y entonces corresponda a las necesidades que tiene el sector al que me quiero incorporar. Entonces, una herramienta fundamental, y además eso lo dicen varios estudios, una herramienta fundamental es tener y seguir una visión sistémica, una visión que atienda a todos los elementos involucrados pues, en la necesidad que voy a resolver. Ok, muy bien. Y es importante lo que menciona, ¿no? Detectar sobre todo una necesidad y partir de ahí para poder enseñar, capacitar, impartir un curso, como bien lo mencionas. ¿Por qué? Porque si no conocemos cuáles son esas necesidades de nuestro mercado, pues prácticamente no vamos a tener éxito en lo que nosotros queremos enseñar, no vamos a lograr tener esos aprendizajes significativos, tanto en los alumnos o en las personas a quien estemos compartiendo el conocimiento. Okay. Bueno, y ya para cerrar, Paco, si tú pudieras hacer un cambio en la educación, ¿cuál sería para ti? Híjoles, mira, de entrada yo buscaría que el modelo por competencias, que además es algo que ya está dentro del planteamiento educativo, se aplicara de manera más efectiva. ¿Y a qué me refiero de forma más efectiva? Lamentablemente tenemos un sistema educativo pues que no siempre recibe los elementos necesarios en todos los ámbitos. ¿A qué me refiero? Ni los profesores tienen las condiciones adecuadas para desenvolverse, ni los alumnos tienen las condiciones adecuadas para desenvolverse, ni los directivos tienen los elementos adecuados para desenvolverse. Yo me atrevería a decir que incluso ni siquiera las secretarías de educación de los estados y la Secretaría Federal tienen los elementos necesarios. Entonces, hay muchísimas variables, hay intereses, también hay que decirlo, hay intereses políticos, hay intereses económicos, hay intereses. Entonces, estamos hablando de una circunstancia sumamente compleja. El modelo por competencias se ha tratado de impulsar en nuestro país desde hace ya muchos años, pero ha encontrado algunas resistencias desde mi convicción porque no ha sido del todo asimilado. Tal vez ha faltado que quienes lo han explicado sean más efectivos al momento de establecer sus beneficios para quienes lo tienen que aplicar. Porque si a mí como maestro me dices que de repente voy a tener que dejar de hacer lo que estoy haciendo y voy a tener que hacerlo de forma diferente y no me das una referencia clara, concreta, de que eso me va a reportar algún beneficio y le va a reportar un beneficio a mis alumnos, lo que vas a encontrar son resistencias. Y desde mi convicción es lo que ha tenido este modelo en México. Ha encontrado resistencias porque no ha sido lo suficientemente asimilado, entendido, explicado. Y entonces algo que yo, si fuera el caso, afortunadamente no tengo esa responsabilidad, pero si la tuviera, sería algo en lo que enfocaría mucho mi energía, porque estoy convencido, y además hay mucha evidencia al respecto,
que esto impacta de forma positiva en la competitividad de los países. Ahí están los casos de Chile, están los casos de Singapur, están los casos de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y tantos otros países que han apostado más a impulsar modelos orientados a la competitividad, a las competencias, y bueno, pues los resultados saltan a la vista. Esa es mi convicción. Así es. Yo creo que la forma en que se ha bajado la información pues no ha sido la correcta, ¿no? Por eso es que pues ha habido esta resistencia que nosotros hemos visto y que se ha reflejado en pues rezago educativo para nuestro país, como bien lo mencionas, Paco. Bueno, y ya por último, Paco, ¿qué les recomendarías a nuestros espectadores hoy? Pues yo lo que les recomiendo es que vean al aprendizaje como una herramienta. Decía Nelson Mandela que la palanca más importante para transformar al mundo es la educación. Yo coincido plenamente con eso. Y además yo me atrevería a decir más allá de eso también, que las palancas necesitan un punto de apoyo. Decía Arquímedes, denme un punto de apoyo y yo soy capaz de mover al mundo, en esta analogía de lo valioso que es un punto de apoyo. Yo veo la educación como esa palanca que establece Nelson Mandela, pero veo la especialización como ese punto de apoyo que nos decía Arquímedes. Es decir, vean la educación, esa es la recomendación que yo les daría, como esa palanca que puede empezar por transformar. No pensemos en el mundo, a nosotros como personas, porque si tú quieres transformar algo, pues tenemos que empezar por nosotros mismos. Entonces, tenemos a través de la especialización, como la ofrece el Sistema Nacional de Competencias en actividades específicas, una gran oportunidad de usar esta excelente herramienta que es la educación, pues para lograr mejores resultados. Yo soy un convencido, Betty, que las personas sabemos, lo que nosotros obtenemos está en función de lo que sabemos. Es decir, lo que tú no sabes hacer, lo que tú no eres como persona, es más, yo me atrevo a decir incluso lo que tú no tienes, es porque no lo has aprendido. Entonces, básicamente todo cruza por el aprendizaje. ¿Quieres saber cosas? Apréndelas. ¿Quieres saber hacer cosas? Apréndelas. ¿Quieres ser de tal manera? Aprende. ¿Quieres tener cosas o ser de tal forma? Pues apréndelo, porque todo afortunadamente se puede aprender. Eso es lo que yo les compartiría. Claro, y sobre todo pues la educación es un tema súper importante y como bien lo mencionas, hacer reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que le queremos dejar a nuestras futuras generaciones? ¿Qué tipo de educación queremos para ellos? Y es ahí donde tendríamos que reflexionar como mexicanos, como personas, en la educación que estamos formando hoy en día a toda nuestra juventud, a nuestros niños y a todas aquellas personas que tienen ese espíritu también de pues seguirse preparando, ¿no? Como bien lo mencionas. Pues muchísimas gracias, Paco. La verdad ha sido un placer tenerte aquí y haber contestado estas preguntas, pues que aclaran la situación actual de la educación en México, ¿no? Y sobre todo, pues que abre el panorama a nuestros seguidores. Pues un gusto, Betty, un gusto por la oportunidad de compartir esto que a mí en lo personal me apasiona, y pues un fuerte abrazo para todas y para todos. Gracias, igualmente. Bueno, y a todos los que nos siguen, les recordamos que no olviden seguirnos y dar like a nuestras redes sociales. Saludos, gracias. Hasta luego.